Hola. En el marco de este contexto del paro nacional y de tanto caos y de tanta desgracia, eh, no solo los hechos, los sucesos son confusos, son problemáticos, son enrevesados, también nuestra confusión, nuestra comprensión, perdón, sobre estos hechos es confusa, problemática y enrevesada. Y es que no es para nada fácil comprender una realidad como la nuestra. Hay gente que dice que los policías y los militares son unos criminales y sabemos que eso es falso. Y hay gente que dice que no, que los policías y militares nos cuidan y nos protegen del mal y en alguna medida también sabemos que eso es falso. Hay gente que dice que los que marchan son vándalos y son delincuentes y solamente quieren dañar los bienes públicos y privados y que para eso salen. Y sabemos que eso es falso. Y hay gente que dice que no, que quienes marchas no hacen daño y que no afectan bienes públicos y privados, y también sabemos que no, que eso es falso, ¿sí? ¿Qué significa todo esto entonces? Vamos a suponer de entrada bueno, el equipo, nosotros suponemos de entrada que no estamos hablando con gente sincera, ¿sí? Vamos a suponer que esas afirmaciones de esos 4 grupos de personas, asumimos que hay más grupos de afirmaciones, pero pensemos por ahora que están esos 4 grupos de afirmaciones, de personas que afirman esto. Y vamos a pensar que las personas que afirman esto son personas honestas, es decir, son personas que creen en lo que afirman. No son personas que están diciendo lo que dicen por decirlo con quién sabe qué intenciones. Sabemos que en la calle y hay mucha gente que solamente quiere ver el mundo arder. Este contenido no es para esas personas, ¿sí? Bien. Entonces la pregunta sería, ¿por qué alguien honesto, por qué una persona sincera dice alguna de estas 4 cosas u otras, pero estas en particular? Y que seguramente cuando los dice esa persona lo dice con rabia o lo dice con amor en su corazón. Dice con rabia cuando se refiere a quienes dañan los bienes públicos o privados, ¿sí? Y dice con rabia que hay vándalos que matan policías, ¿sí? O lo dicen con amor en su corazón quienes dicen que las personas que marchan hacen el bien y protegen los bienes públicos y privados. O lo dicen con rabia también cuando dicen que las Fuerzas Armadas violentan la Constitución, el Código de Policía y el Código Penal y causan destrucción, tragedias y masacres. Porque alguien que dice eso, ¿sí? Podría estarse equivocando o podría estar diciendo cosas que son contradictorias porque yo tengo evidencia de que lo que esa persona dice es falso, cualquiera que sea el combo de lo que se afirma. Cuando digo yo no me refiero a mí, a Johnny Sasa, sino me refiero a cualquier persona tiene evidencia de que el otro está diciendo algo que es falso. Bien, habrán otras razones, naturalmente, que en el detalle del fenómeno se explicarán, pero nos vamos a adherir, por lo menos vamos a asumir la razón más convencional o convencionalmente más común, digámoslo, ¿sí? Es decir, la razón más común por la cual alguien afirma lo que afirma y lo afirma de manera sincera es porque tiene evidencia de ello. Decimos lo que decimos regularmente porque tenemos evidencia de lo que decimos, ¿sí? Porque tenemos fotos, videos o porque tenemos testimonios de personas a las que le hemos creído. Todas nosotras tenemos cerca a otras personas de cuya opinión no dudaríamos, digámoslo así, ¿sí? Que no creeríamos que nos está mintiendo, ¿sí? Bien. Ahora, entonces, en este nivel del dato o el fenómeno, habría que preguntarnos entonces si quien tiene evidencia tiene la razón, ¿sí? Y la respuesta tal vez sea no. Bueno, tal vez la respuesta sea depende. ¿Depende de qué? ¿Sí? Tal vez dependa de la respuesta a otra pregunta, ¿sí? Tal vez debamos preguntarnos, cuando decimos que alguien tiene la razón porque tiene evidencia, habría que preguntarse, ¿tiene la razón sobre qué enunciado? ¿Sobre qué afirmación tiene la razón esa persona? ¿Sí? Y entonces, tal vez incluso podamos hacer otra pregunta que nos va a llevar a responder casi que inmediato esa pregunta. Para saber sobre qué tiene la razón la persona que afirma algo, ¿sí? O sea, mejor aún, qué pena. Para saber si tiene la razón la persona que afirma algo, ¿sí? Podríamos preguntarnos qué afirma, ¿sí? Pero una vía más expedita es preguntarnos la evidencia que tiene esa persona, ¿es evidencia de qué? ¿Sí? ¿Es evidencia de qué? Bien, ¿por qué estoy diciendo esto?
Porque el equipo de FDF, que somos un equipo FF Académica, que somos un equipo de amigas y amigos que nos dedicamos a estudiar y a difundir filosofía, nos hemos propuesto analizar algunos de los errores más comunes que las personas que cometen, las personas que opinan al respecto de la protesta social, ¿sí? Son errores que los seres humanos venimos cometiendo hace milenios, ¿sí? Son errores que cometemos en nuestra vida cotidiana, en nuestros trabajos, en nuestras vecindades, en nuestras relaciones con amigos, en nuestros amores, ¿sí? Son vicios psicológicos, sesgos, estereotipos, prejuicios, falacias, ¿sí? Son varios tipos de errores. No nos proponemos analizarlos todos, pues digámoslo así, esperamos que este fenómeno termine antes de que tengamos tiempo de analizar muchas más cosas, ¿sí? Pero por lo menos por ahora creemos que es algo que es importante aportar y que nos interesa conversar con ustedes, ¿sí? O ponerlos como herramientas, ¿está bien? Entonces lo que haremos es que estaremos construyendo material para darles herramientas que quizá les sirvan para leer y entender la realidad. Si no les son de utilidad, pues vale, lo lamentamos, ¿sí? Pero si lo son, pues les invitamos también a ser parte de la construcción de este tipo de escenario, de diálogo, ¿sí? Diálogo en que medida en que ustedes pueden escribirnos a nuestras redes sociales, ¿sí? E indicarnos qué tipo de falacias han notado que se difunden, razonamientos extraños, estructuralmente problemáticos, que quisieran entender y quizá podamos ayudar, ¿sí? Si no podemos, pues intentamos dirigirles hacia quienes puedan ofrecernos mejores herramientas de comprensión. Bien, entonces volvamos. ¿Qué tenemos entonces? Que toda esta confusión de las afirmaciones, gente que afirma cosas que uno sabe que son falsas, gente que afirma cosas que uno sabe que son verdaderas, pero con las que no está de acuerdo, todo este tipo de cosas, ¿sí? Nos lleva a preguntarnos qué hacemos con la evidencia que tenemos, ¿sí? Y por qué es un error lo que yo creo que es, lo que yo tengo evidencia para decir que es verdad. Esa es la pregunta fundamental. ¿Por qué dicen que es un error? Porque atacan aquello que yo tengo evidencia para decir que es verdad. Bien. Tal vez lo que sucede es que estemos cometiendo la falacia de generalización apresurada. La falacia de generalización apresurada es una de las falacias más comunes que cometemos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Las falacias son razonamientos persuasivos, muy convincentes, no, mejor muy persuasivos, dejémoslo, ¿sí? A veces tramposos, que tienen fallos estructurales, violan una regla del pensamiento. ¿Está bien? Ahora, que en su descripción técnica, ¿cuál es? Las falacias son, por medio de las falacias de la generalización apresurada, llegamos a conclusiones generales partiendo de circunstancias particulares. Predicamos la propiedad de la parte al todo. Sí, eso es la explicación, digámoslo así, técnica. Un ejemplo más rudimentario. Y es, si conocemos en un grupo de 30 personas que 3 de ellas tienen cáncer, tenemos la evidencia de los certificados de que ya salió la biopsia, qué sé yo, de patología, y tenemos los certificados de que 3 de ellas tienen cáncer, no podemos decir que es un grupo cancerígeno. Digamos, las reglas del pensamiento no nos legitiman a afirmar que ese es un grupo cancerígeno. Pues ¿por qué? Porque no tenemos evidencia de que es un grupo cancerígeno. Y cuando digo no tenemos evidencia del grupo, es que solamente tenemos evidencia de que una parte del grupo. Lo que deberíamos decir simple y llanamente es que 3 de las personas del grupo de 30 tienen cáncer. Y en términos representativos diríamos que el 10% tiene cáncer. Ahora, si un grupo de una dimensión no determinada identificamos que 10 tienen cáncer, no podríamos decir que el 10% tiene cáncer, ni que la mayoría o la minoría tiene cáncer, ¿sí? Como es un grupo de una dimensión no determinada, no sabemos esos 10 qué porcentaje de ese grupo representa. Así como no podemos decir que si tenemos evidencia de que 3 tienen cáncer, la mayoría tiene cáncer, ¿sí? Porque solo podríamos afirmarlo si la mitad más 1 tiene cáncer. Yo sé que esto es muy sencillo, ¿sí? Pero esto, que es tan sencillo, lo violamos cotidianamente, ¿sí? Y nos escudamos en ocasiones en la facilidad del uso del lenguaje, ¿sí? En que sí, está bien, pero usted sabe que no es cierto que todos, ¿sí? O sí, yo sé que yo vi a 3 o 4, pero es que no quiere decir que... Sí, nosotros hacemos afirmaciones un poco ligeras, ¿sí? Y el problema con las afirmaciones ligeras es que parece que legitiman una comprensión viciada, sesgada de la realidad.
¿Qué podemos hacer para enfrentarnos a la falacia de generalización apresurada? Pues construir razonamientos ajustados a la evidencia. ¿Sí? Es demasiado simple, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, evidencia fiable. El tema de la evidencia fiable es otro tema. O sea, no viene al caso en este momento discutir o ofrecer herramientas de análisis sobre la fiabilidad de la evidencia, ¿sí? Bien, en ese caso, ¿qué podríamos decir? Tengo evidencia de que 2 policías están cumpliendo, ¿sí? Como es su deber, con el Código de Policía, el Código Penal y la Constitución Política de Colombia. Tengo evidencia de que 5 o 6 personas en la marcha del 28 generaron delitos, fueron delincuentes, pues, o fueron vándalos. Está bien, yo tengo evidencia, es que yo vi los vándalos, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo tengo evidencia de que 2 o 3 o 5 son vándalos. Lo que no puedo hacer entonces, ya sabemos, es construir una afirmación sobre la totalidad del conjunto, determinado o indeterminado, si solo tengo información, evidencia fiable sobre la parte. En fin, cualquiera diría que esto es una simpleza o una bobada, es probable. Y en alguna medida sí, lo importante es la sangre que se está derramando. Sí, y es el hambre que se está causando, ¿está bien? Eso es lo importante. Sin embargo, los razonamientos no son menos importantes. Verán, una profesora hace poco nos dijo que una bala mata más rápido que un virus. Y nos gustó mucho la afirmación por muchas razones. Aparte de eso, nos parece naturalmente lamentable, ¿sí? Y nos interesa recordar que las balas salen de personas, o sea, digamos que las balas salen de un arma mejor que dispara a alguien que cree en argumentos que le llevan regularmente, cuando ese alguien actúa voluntariamente, cree en argumentos que le llevan a darle la orden al dedo de que apriete el gatillo que causa la salida de la bala. ¿Está bien? Entonces, si bien es cierto que son las balas el problema fundamental, tal vez sea importante recordar que las acciones voluntarias que cometemos no nacen en la mano, nacen en nuestro razonamiento. Sospechamos lo que sospechaba ya Aristóteles, ¿cierto? Y es que si mejoramos nuestra forma de razonar, quizá podamos detener el daño que causamos con nuestros actos. Si mejoramos la forma de razonar, quizá podamos detener el dedo y evitar que la bala salga, ¿sí? Eso es todo lo que queríamos compartirles. Muchas gracias por llegar hasta acá. En caso de que este contenido les sea útil, les invitamos a compartirlo. Estamos en las redes sociales como FF Académica. Vamos a estar haciendo los contenidos y pues Instagram, Facebook, WhatsApp, todos son vías por medio de las cuales podemos promover el aprendizaje filosófico de la realidad, ¿sí? También hemos diseñado unas piezas con esta información un poco más completa que está en nuestras redes sociales, o que si lo desean podrían solicitárnoslas y con gusto la enviaremos. Nuestro correo es ffacademica@gmail.com. Muchas gracias.